Para su honra y gloria, hermanos, y quiero decirles que es una bendición muy especial para su servidor el estar aquí con ustedes, y más en este evento tan especial, hermanos, la conferencia misionera. Es algo muy especial, hermanos, y me siento muy agradecido, muy indigno de estar aquí. Agradezco mucho al Señor por la invitación que el pastor amablemente nos ha hecho para venir y compartir la palabra de Dios, y me gozo mucho, hermanos, de ver lo que Dios está haciendo en la vida de su pastor, de su familia. Como mencionó él el día viernes, hace 20 y tantos años, hermanos, compartiendo el evangelio en una colonia de Hermosillo. Me tocó llegar a una casa, compartir el evangelio con un par de niños. Era Juan Carlos y su pastor, siendo unos niños, hermanos, y respondieron al evangelio, y ahora ver a su pastor y a su esposa servir al Señor es un gozo muy especial, hermanos. La hermana Miriam es prima de mi esposa, es prima, somos parientes, hermanos, ¿cómo ve? Y es una bendición verles juntos. Servir al Señor, ver a su familia. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. El Señor salva, el Señor transforma, el Señor usa nuestras vidas mientras le permitamos a Él hacerlo, y les animo a seguir adelante, hermanos. Me comprometo yo con ustedes a estarles recordando constantemente en oración, y agradezco mucho que nos recuerden en sus oraciones también, hermanos. Su servidor, soy el pastor Octavio Dávalos, sirviendo al Señor en el estado de Sinaloa, en Navolato, Sinaloa. Estamos a 25 kilómetros de la capital, Culiacán, y Dios es bueno. Dios está obrando también en aquel lugar, hermanos, y hay que seguir adelante. El tiempo es corto, hermanos, no sabemos cuándo el Señor vendrá. Leíamos en Apocalipsis que Él dijo que vendría pronto, y en cualquier momento, hermanos, el Señor nos lleva a su presencia, o en cualquier momento somos arrebatados por Él, hermano, y aprovechemos la oportunidad de seguir adelante, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Voy a invitarle por un instante a ponernos de pie. San Juan capítulo 3 en nuestras Biblias, hermanos. Juan capítulo 3. El texto que vamos a leer, hermanos, yo estoy seguro que muchos lo conocen de memoria, pero quiero invitarle a que no solo lo citemos de memoria, sino lo veamos ahí en nuestra Biblia. Juan capítulo 3, el verso 16, hermanos. Juan 3, 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Léalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice, porque de tal manera ama Dios al mundo. Porque de tal manera ama Dios al mundo, que ¿a qué, hermanos? Ha dado. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se qué, no se pierda. En otras palabras, no vaya a la condenación eterna, mas tengamos vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Gracias por la obra maravillosa, Señor, que está haciendo en nuestras vidas. Señor, somos pecadores, merecemos la condenación, pero damos gracias, Padre, por el evangelio. Un evangelio, Señor, que nos ha bendecido porque lo hemos escuchado y lo hemos creído. Pero ese mismo mensaje que hemos oído y creído, Señor, es en vano si otros no lo oyen, Padre. Nadie puede creer si no escucha
el mensaje de salvación. Su palabra claramente dice: la fe viene por el oír, y el oír por su preciosa palabra. Señor, yo le suplico que usted obre poderosamente, que su Santo Espíritu obre un despertar, un avivamiento en nuestras vidas, y seamos movidos a hacer lo que usted quiere que hagamos. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace algunos años, hermanos, platicando con un pastor amigo que está sirviendo al sur de Sonora, él me platicaba esta historia, hermano, que a mí se me hizo muy, muy impactante. El pastor y su iglesia estaban yendo a predicar, hermanos, y hay una iglesia establecida ahí ahora. Estaban yendo a predicar a la sierra entre Sonora y Chihuahua. Hermanos, llegaron a unos pueblitos de muy difícil acceso, y el pastor, hermano, tiene la oportunidad de llegar a una casa, tocar la puerta. Sale una señora, hermanos, y empiezan a compartir el evangelio a la señora. Le llevan por la Biblia, hermanos, explicándole el evangelio. Después de algunos minutos de explicarle el evangelio, el pastor invita a esta dama a recibir a Cristo como Salvador personal. El pastor le explica que si ella cree de todo corazón, se arrepiente de sus pecados y clama a Cristo, ella sería salva. Lo que la Biblia enseña. La mujer le detiene y le dice: pastor, si hago lo que usted me dice, ¿seré salva? El pastor le dice: no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Y sí, si usted lo hace, será salva, porque la Biblia lo dice. Para sorpresa del pastor, la dama le dice, con una sonrisa enorme en su rostro: pastor, yo ya soy salva. ¿Cómo que usted ya es salva? Sí, pastor, yo tenía 9, 10 años, y en una ocasión mi abuelita estaba tendiendo ropa en el patio de la casa, y entra corriendo a casa diciéndome: mija, este libro me ha caído del cielo, ha golpeado mi cabeza y quiero saber qué es este libro. Hermano, ¿qué sucedió? Un grupo de misioneros americanos viajaban a Hermosillo. No sé si recordarán al pastor José Orona González de la convención. Llegaban con él y se unía un grupo. Viajaban en avioneta a estos lugares de difícil acceso y tomaban, hermano, el evangelio de Juan y lo aventaban desde la avioneta. Literalmente. A la abuelita de esta mujer le cayó la Biblia desde el cielo. Yo le voy a aventar con la Biblia a ver si despierta, hermano. Literalmente la palabra de Dios cayó en su cabeza. Esta abuelita no sabía leer, pero le dijo a su nietecita, que era la mujer con la que ahora el pastor estaba hablando. La abuelita le dice a su nieta: mijita, ¿qué es este libro? Abuelita, pues aquí dice Evangelio de Juan. Siéntate y léelo. Y la niña, hermano, empezó a leer a la abuelita el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan. Después de terminar el Evangelio, en la parte de atrás, hermano, estaba explicado detalladamente el plan de salvación y una oración sugerida para recibir a Cristo. La abuelita y esta nietecita, hermano, invocaron el nombre del Señor y fueron salvos. Y ahora que el pastor está hablando con ya no esta niña, esta mujer ya de cierta edad, y le cita Juan 3:16, esta mujer dice: pastor, yo recuerdo cuando leíamos ese versículo, porque mi abuelita
constantemente me decía: léeme el libro que me cayó del cielo. Hermano, Juan 3:16 es un texto tan especial que pudiéramos decir resume el mensaje de toda la Biblia, hermano. ¿Y cuál es el mensaje principal de la Biblia? Hermano, que de tal manera ama Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todos vivamos para glorificarlo a Él. Y esto es posible cuando una persona escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, y esta persona nace de nuevo. Y por la gracia de Dios, hermano, ahora esta persona tiene vida eterna. Hermano, si usted está aquí y ha creído en Cristo, claramente podemos decir que hemos sido bendecidos por Juan 3:16, hermanos. Pero es importantísimo tener en mente que en este texto, hermano, hay un principio clave que debe regir nuestras vidas. Lo voy a repetir, hermano. En este versículo hay un principio clave que debe regir nuestras vidas cada día de nuestra vida. ¿Cuál es ese principio, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermano, ¿cuál es el principio que claramente encontramos en este texto que debe regir nuestras vidas? Por amor, hermano, por amor se sacrifica. Hermano, por amor se da. No hay amor, genuino amor, sin sacrificio, sin entrega. ¿Por qué una mujer puede dudar del amor de un hombre? Porque la mujer puede percibir que el hombre ya no está dispuesto a hacer nada por ella. ¿Por qué un hombre puede dudar del amor de su mujer? Porque claramente puede percibir que su mujer ya no se sacrifica por ella, por él. Hermano, por amor se sacrifica, por amor se da. ¿Qué dice la Biblia? Por amor Dios hizo lo necesario para que seamos salvos. Hermano, ¿sabe por qué Dios tuvo que hacerse hombre? ¿Quién falló, hermano? ¿Quién fracasó? ¿Fracasó Dios o fracasó el hombre, hermanos? ¿Quién fracasó? Fracasó el hombre. Y la Biblia claramente nos enseña que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Hermano, ¿qué quiero decirle? Por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, nadie puede salvarse. Nadie puede ganar el cielo. Nadie puede comprar su salvación. Pero ¿qué hizo Dios? Estuvo dispuesto a hacerse hombre. ¿Para qué? Para venir a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que tú y yo no podemos hacer, hermano? Cumplir la ley de manera perfecta. Pero Cristo vino a hacerlo. Cumplió la ley de manera perfecta. La ley nos hace culpables. ¿Por qué? Porque continuamente la quebrantamos. Él vino a cumplirla de manera perfecta. Pero no solamente eso, hermanos. Se sacrificó por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Yo le pregunto en esta hora, hermano, si usted muriera el día de hoy, ¿dónde va a abrir sus ojos? La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué dice después? Y nadie, hermano, y nadie puede ir al cielo si no es por Cristo. Hermano, por amor Dios se sacrificó, creímos en Él y por la gracia de Dios tenemos vida eterna. Hermano, pero déjeme decirle lo siguiente. Por amor Dios dio a su Hijo, creímos en lo que Él hizo y somos salvos. Hermano, cuando somos salvos, ahora empezamos a correr la carrera cristiana. Hermano, usted, si ya es un hijo de Dios, usted se encuentra corriendo la vida cristiana. Y quiero que note lo siguiente, hermanos. La iglesia, el pastor mencionaba ahorita, hermano, ahorita que le preguntaba, la iglesia tiene 27 años. Hermano, si estuvieran aquí presentes todos los que han sido salvos por el ministerio de la iglesia, hermano, este templo sería suficiente en espacio para todos los que han pasado por estas bancas y han profesado ser salvos. Hermano, ¿este espacio sería suficiente? No. Esa pared se pudiera recorrer hasta donde termina la propiedad de la iglesia y posiblemente, aún así, sería insuficiente para todos los que han sido salvos en 27 años de ministerio de esta iglesia. La pregunta es, ¿y los demás? ¿Dónde están? ¿No fueron sinceros cuando clamaron a Cristo? No vamos a juzgar eso. Pero los demás, ¿dónde están? Si Dios permitiera a la iglesia, si Cristo no viene antes, si Dios permitiera a esta iglesia llegar a 30 años, ¿cuántos de los que ahorita estarán aquí cuando se celebre el 30 aniversario? Si Cristo tarda en venir y la iglesia celebra 50 años y usted sigue vivo, ¿seguirá siendo parte de esta iglesia? Hermano, ¿por qué creyentes se desvían de la carrera? ¿Por qué creyentes abandonan la carrera correcta? ¿Por qué creyentes se apartan de los caminos de Dios? Hermanos, por amor, Dios da a su Hijo para que seamos salvos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí está aquí, hermanos? Algunos están pensando en la comida que se van a comer en la noche, yo creo, hermano. No se me vaya, no se me vaya, vuelva, venga, aquí estamos, hermanos. ¿Sí estamos aquí? Hermano, ¿qué necesitamos para perseverar corriendo bien? ¿Qué necesitamos para perseverar haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Sabe qué necesitamos, hermano? Lo mismo que necesitamos para ser salvos. ¿Sabe por qué somos salvos? La Biblia dice, por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Hermano, Dios por amor envió a su Hijo a pagar por el pecador, y Dios, al ser un Dios de gracia, otorga gratuitamente salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree en Él, a todo aquel que deposita su fe en Él. Hermano, ¿cómo somos salvos? Por gracia de Dios a través de la fe. Ahora escúcheme, no se me pierda. ¿Qué necesitamos para perseverar corriendo bien?
necesitamos, hermano, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hermanito, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Ven. Rodrigo me va a ayudar a ilustrar algo, hermanos. Tenga en mente esto, hermanos. Ven acá, Rodrigo. Tenga en mente esto. Dios por amor sacrifica. Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que. La Biblia presenta nuestra salvación como un don de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y para perseverar en la carrera, ¿qué necesitamos? La misma gracia que nos salvó. Pero ahora, en un poder activo que nos ayuda a perseverar en medio de todas las tribulaciones que experimentamos en la carrera. Recuérdame tu nombre. Rodrigo. Hermano, Rodrigo representa al creyente en Cristo. Dios por amor envió a su Hijo y Rodrigo creyó en Cristo y por gracia Rodrigo es salvo. ¿Sí, Rodrigo? Si no, arrepiéntete y hoy se salvo, Rodrigo. Hermano, Rodrigo representa al creyente. Es salvo por la gracia de Dios. Pero ¿qué necesita Rodrigo? Rodrigo para perseverar en la carrera cristiana. Gracia. Gracia. ¿Por qué necesitamos gracia para perseverar? Porque la Biblia dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que no desapareció, hermano, cuando fuimos salvos? Y desaparecerá un día cuando estemos en su presencia. ¿Sabe qué es lo que no desapareció? Nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, ¿a dónde nos conduce nuestra naturaleza pecaminosa? A correr en un camino que no es el camino correcto. Rodrigo, ven. Hermano, Rodrigo, tienes que confiar en mí, Rodrigo. ¿Sí confías en mí? Muy bien. Rodrigo, inclina tu cuerpo hacia atrás. Eso hace la naturaleza pecaminosa. Es engañoso, escogió un flaco, pero los huesos pesan, hermano. Hermano, la carrera cristiana es ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Amén, hermanos. Amén. Porque para atrás ni para agarrar vuelo, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no somos de los chillones y racones que retrocedemos. Amén. Amén. No sea chillón ni rajón, porque somos de Cristo y el de Cristo no retrocede. Los cristianos perseveramos, hermano, corriendo hacia adelante. Pero, ¿sabe qué hace la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa no le dijo esta mañana, levántate, hay que ir a la iglesia. Por eso algunos llegaron tarde por la naturaleza pecaminosa. Perdón, hermano, perdón. Pero en la realidad, algunos llegaron tarde. Ahora, en mi iglesia pasa igual. Amén. Amén. Hermano, la naturaleza pecaminosa es que estaba cansado, pastor. Mañana vas a llegar temprano al trabajo, aunque estás cansado. Pero esa es otra historia, hermano. La naturaleza pecaminosa nos empuja hacia atrás, a volver al mundo. ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos quiere empujar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Qué hace la naturaleza pecaminosa? Me empuja hacia atrás. ¿Qué hace la gracia de Dios? ¿Qué hace la gracia de Dios? Eso hace la gracia de Dios hasta que lleguemos al cielo y podamos decir, como el apóstol
apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero si la gracia de Dios no es con usted, usted será de los que encuentran un buen pretexto para decir: en esta iglesia no hay amor. Sí, porque estás tú. En esta iglesia no hay armonía. Sí, porque tú estás. En esta iglesia las cosas no están bien. Sí, porque tú estás. Y si encuentras una iglesia perfecta, no vayas porque la arruinas. Eso es lo que piensan los que no tienen la gracia de Dios. Gracias. Ahora, hermano, por amor se sacrifica, por amor se da. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Dios por amor dio a su Hijo, y al creer en Él, por gracia de Dios, somos salvos. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Su bendita gracia, dándome de manera inmerecida la salvación, hermano, que Él nos da como un don de gracia. Pero para perseverar en la carrera, ¿qué necesito? Su gracia. Ahora, ¿estará de acuerdo conmigo, hermano? Por el tiempo no le voy a llevar ahí, pero ¿estará de acuerdo conmigo que Dios no hace acepción de personas? ¿Dios hace o no hace acepción de personas? No. Entonces, ¿por qué algunos tienen gracia para perseverar y otros no la tienen? ¿Por qué algunos perseveran a pesar de batallas y tribulaciones? ¿Y por qué otros encuentran un buen pretexto para tomar otro rumbo? Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué no todos tienen esa gracia? ¿Sabe por qué? Porque hay un principio que debe regir nuestras vidas. ¿Cuál es ese principio? Por amor se da, por amor se sacrifica. Mire un ejemplo que vamos a estudiar, hermano, muy rápidamente. Segunda de Corintios 8. Segundo libro de Corintios, capítulo 8. ¿Llegamos ahí, hermanos? Versículo 1. Segunda de Corintios 8, versículo 1. ¿Listos, hermanos? Asimismo, ¿cuál es la siguiente palabra? Si dice hermanos, quiere decir que esta carta está dirigida ¿a quién? A la iglesia, a creyentes. No al mundo inconverso, a creyentes. Asimismo, hermanos, os hacemos saber ¿la qué? ¿La qué? ¿La qué? La gracia de Dios, que sea ¿qué? ¿Dado a quién? A las iglesias de Macedonia. Hermano, Dios por amor da. Dios nos ve en necesidad. Dios nos ve perdidos y sin esperanza. ¿Y qué hizo? Dio a su Hijo. Creímos en Él, somos salvos, ya estamos en la carrera correcta. Pero para perseverar, avanzar y llegar a la meta en la carrera correcta, ¿qué necesitamos? Gracia de Dios. Y aquí la Biblia dice: os hacemos saber la gracia de Dios, que sea ¿qué? Se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermano, ¿por qué Dios dio gracia a las iglesias de Macedonia? Dios por amor da. Dios por amor da. Ese principio debe regir nuestra vida. Por amor se sacrifica. Os hacemos saber la gracia de Dios,
que se ha dado a las iglesias. Hermano, ¿por qué Dios dio gracia a las iglesias? Porque las iglesias de Macedonia entendieron, por amor se da, por amor se sacrifica. Aquí está la clave, ¿por qué Dios dio gracia a la iglesia de Macedonia? Aquí está lo que tú y yo tenemos que entender para aplicarlo todos los días, para recibir la gracia necesaria para perseverar en la carrera. Mire 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, se está hablando de las iglesias de Macedonia, sino que asimismo se qué. Asimismo se qué. Asimismo se qué. ¿Quiénes? Las iglesias de Macedonia. Ahora, ¿a quién se dieron? A Dios. A Dios. Dice la Biblia, asimismo se dieron. Primeramente, ¿a quién? Y luego a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que es la voluntad de Dios que tú y yo nos demos a Dios y nos demos a los hermanos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos debe motivar a darnos a Él? El principio, por amor se da. ¿Qué dice Primera de Juan? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Hermano, lo que quiero compartir en esta hora es: por amor se da, por amor se sacrifica. Aquí está la enseñanza. Dios por amor dio a su Hijo para que seamos salvos. Hermano, soy salvo por su gracia, no porque lo gané, no porque lo merezco. Soy salvo por gracia. Eso me debe llevar a entender. Mi vida di por ti y mi sangre derramé. Mi vida dio, su vida dio por mí. ¿Qué das tú por mí? Él por amor se dio para que seamos salvos. Y ahora que yo entiendo que soy salvo, ¿cuál debe ser mi respuesta? Por amor a Él, ¿qué hago yo, hermano? Me entrego a Él, me rindo a Él, me sacrifico por Él. ¿Y qué hace Dios cuando ve a un creyente, a una iglesia que por amor se da a Dios? ¿Qué hace Dios, hermano? Da de su gracia. Da de su gracia. Dios por amor da a su Hijo para que sea salvo. En respuesta a ese amor, me entrego a Dios. ¿Y qué hace Dios, hermano? Da de su gracia. Da de su gracia. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Él quiere dar gracia para salvación a todos. Y Él quiere dar gracia para perseverar, para caminar bien. ¿A quién? A todos los creyentes, hermano, que por amor nos entregamos a Dios. Nos entregamos a Dios. Y quiero mencionarle, hermano, ¿qué fue lo que la gracia de Dios hizo posible en las iglesias de Macedonia? ¿Qué fue lo que la gracia de Dios hizo que fuera posible en las iglesias de Macedonia? Bien rápido, aguánteme unos cuantos minutos, hermano. ¿Qué fue lo que la gracia de Dios hizo posible en los hermanos de Macedonia? 4 cosas. Mire la primera, 2 Corintios 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, aquí está la primera cosa, versículo 2. Que en grande prueba de ¿qué? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su ¿qué? La abundancia de su ¿qué? Hermano, ¿qué hace emocionalmente? ¿Qué hace emocionalmente la tribulación
en la vida de una persona? ¿Qué hace emocionalmente la tribulación en la vida de una persona? ¿Qué produce la tribulación en la vida de una persona? ¿Cómo, hermano? Tristeza. ¿Cómo? Preocupación. Lágrimas. Depresión. Me siento tan feliz que paz me quitó la vida. ¿No? ¿Qué hace la tribulación en la vida de una persona? Hace que se vayan los deseos de vivir, las ganas de perseverar, las ganas de seguir adelante. Hermano, tengo 20 años pastoreando. Nunca he encontrado a un creyente que me diga: pastor, estoy tan ferviente en Cristo, estoy tan apasionadamente siguiendo a Cristo, que me voy a ir al mundo. No existe tal cosa. ¿Por qué creyentes tiran la toalla? ¿Por qué creyentes no perseveran? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la tribulación los desinfla, los desanima y encuentran un buen pretexto para no seguir adelante. Pero, ¿qué hace posible la gracia de Dios? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su ¿qué? Hermano, ¿qué hace posible la gracia de Dios? ¿Sabe qué hace posible la gracia de Dios, hermano? Que exista gozo en la tribulación. Que exista gozo en la tribulación. Hermano, ¿con qué facilidad actuamos de manera incorrecta cuando Dios por amor nos da lo que necesitamos? ¿Y qué necesitamos para perseverar, hermano? Gracia de Dios, que producirá gozo en la tribulación, gozo en medio de los quebrantos. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que el creyente en ocasiones no va a llorar. Eso no quiere decir que el creyente en ocasiones, hermano, dice la Biblia, todo sucedió en un instante, hermano. Llegó un siervo y le dijo a Job: los camellos se fueron, las vacas se fueron, las ovejas se fueron, todo pereció. Llega otro siervo y le dice: estaban en casa de tu hijo celebrando un cumpleaños y vino un viento solano que azotó la casa, las paredes cayeron y tus hijos murieron. ¿Qué hizo Job, hermano? Rasgó sus vestidos. ¿Sabe qué indica eso, hermano? Señal de tristeza, de hasta enojo posiblemente. El problema no es enojarse, el problema es a dónde conduce el enojo. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios llevó a Job a decir: pues Dios es soberano, Él dio, Él quitó. Sea su nombre bendito. Hermano, ¿qué hace posible eso? Únicamente eso es posible, hermano, por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene a nosotros cuando nosotros, por amor a Él, nos damos, nos entregamos a Él. Hermano, ¿qué hace posible la gracia de Dios? Gozo en la tribulación. Gozo en la tribulación. Me tocó hace años escuchar un testimonio, hermano, de un pastor en China. Hizo una videollamada a un instituto en Hermosillo, hermanos. Un pastor relataba cómo en China, hermanos, hay mucho pueblo de Dios congregándose de manera clandestina. Muchas iglesias, hermano, pequeñitas en cantidad. La meta de un pastor, hermano, es estar rápidamente tratando de preparar a otro pastor. Y cuando la congregación, hermano, llega a 18 o 20 personas, este pastor que ya entrenó a otro pastor le da la mitad de la congregación. Tú quédate con esta parte y yo con esta parte. Y ahora se buscan multiplicar y preparar a otro pastor y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no pueden reunirse libremente como lo hacemos nosotros. Hermano, yo no pudiera predicar en China. Mi hija siempre me dice: papá, ¿y por qué gritas? Pues es lo mismo que yo me pregunto. Siempre que me paro del púlpito yo digo: no voy a gritar. Desde el viernes dije: no voy a gritar, no voy a gritar.
No he gritado mucho, ¿verdad, hermanos? Yo no pudiera ser pastor chino. Sí puedo ir a la comida china, pero no pastorear en China. Hermano, todo muy clandestino. Hermano, este pastor daba testimonio. La policía atrapó a un pastor, hermano. Lo metieron a la cárcel, lo torturaron, hermano, presionándolo para que diera información, hermano, de otros pastores y de su congregación. Obviamente esto que le voy a decir no sale en las noticias, ni mucho menos, hermano, pero al pastor lo tomaron, lo llevaron fuera de la ciudad, hermano, con la retroexcavadora. Hacen un hoyo, hermano, meten ahí al pastor, a su esposa y a 2 niños, hermanos, a 2 niños. Empiezan a echar tierra y están las personas ahí presionando al pastor. Si das la información de otros pastores y de tu congregación, tú y tu familia se salvan. Hermano, los niños empezaron a llorar. Está el pastor, hermano, tomado de la mano de su niño, tomado de la mano de su esposa, y su esposa tomada de la mano del otro niño. El pastor estaba a punto de claudicar, hermano, pero la esposa le dice a su esposo y a sus hijos: mi amor, no te preocupes, hoy vamos a cenar con Cristo. Hermano, los sepultaron vivos, hermanos. ¿Cómo alguien puede soportar eso? ¿Sabe qué hace posible eso, hermanos? La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, hace que haya gozo en la tribulación. Pero no solamente eso, mire versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué, hermanos? Abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Hermano, ¿qué hace posible la gracia de Dios? Que haya gozo en la tribulación, pero también la gracia de Dios hace posible, escúcheme, que seamos generosos cuando creemos que somos pobres. La gracia de Dios hace posible que seamos generosos cuando pensamos que somos pobres. Lo lógico es que si hay carencia material, estemos pensando: ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? Y por eso muchas veces estamos bien miserables, hermano, porque estamos esperando a ver quién nos va a dar, en lugar de pensar: ¿a quién puedo ser de bendición? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo bendecir? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que su profunda pobreza abundó en riqueza de su generosidad. Es Dios, por amor, dio a su Hijo. Somos salvos por gracia, nos entregamos a Él, nos da su gracia, y su gracia hace posible, hermano, que seamos generosos en medio de la pobreza. Hermano, estos hermanitos, humanamente hablando, estaban para recibir. Si usted analiza bien, hermano, las iglesias de Macedonia, no hay pretexto, hermanos, no hay pretexto para no dar. Así es. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Ellos estaban materialmente hablando, hermano, en muchas carencias. Pero la Biblia da testimonio de que dieron. Ahora, ¿cuánto dieron, hermanos? ¿Cuánto dieron? ¿Sabe por qué la Biblia no dice cuánto dieron? Porque no hay cantidad, hermanos, que impresione a Dios. Hermano, fui en una ocasión a Mexicali a una conferencia. Y hermano, como a 7, 8 pastores nos pusieron en un cuarto de hotel, hermano, un cuarto de hotel grandote. Y ahí estamos los pastores, hermano, y estábamos platicando experiencias en el ministerio. Y uno de ellos, hermano, contó lo siguiente. Yo recuerdo que en una ocasión un hermano de la iglesia me habla y me dice:
Pastor, si puede, por favor, llame a varios hermanos de la iglesia y vengan a mi casa lo más rápido que pueda. ¿Por qué? Porque pasó algo. No se asuste, pastor. No pasó nada malo. Pero le pido, por favor, si usted y los líderes de la iglesia pueden venir. Y hermano, el pastor le habló a varios varones. Fueron a la casa de este hermano y el pastor, hermano, preocupado, le dice: hermano, aquí estamos, ¿qué pasó? No se asuste, pastor, no se asuste. Lo que pasa es que, ¿se acuerda que le pedí que orara por un negocio? Sí, pues el negocio pegó. Pastor, le hablé porque me daba mucho pendiente llevar mi diezmo a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero entregarle 8 millones de pesos, mi diezmo del negocio que cerré. Yo estoy esperando llamadas de esas, hermano. Llamo al ejército que me acompañe, no hay problema. Hermano, ¿por qué no se menciona cantidad? Porque a Dios no le impresiona cantidad. A Dios no le impresiona cantidad. ¿Sabe qué hace la gracia de Dios? Nos lleva a ser generosos en la pobreza. Nos lleva a ser generosos. Ellos estaban bien tronados económicamente hablando, pero dieron. Hermano, yo les veo a todos ustedes bien vestido. Hasta el indigente se puso guapo ahora, hermano. Mire, hermano. No sé si el saco oculta la camisa rota atrás. Hermano, yo les veo bien. Hasta los feos se ven guapos, bien vestidos, hermano. Porque también los guapos sufrimos, hermano. Hermano, se ve bien. Algunos de nosotros bien nos haría, hermano, ponernos a dieta. Hermano, ¿se ve bien? ¿Alguien vive abajo de un puente? Algunos de ustedes hasta en carro llegan. Hermano, nadie puede decir: yo no tengo para dar. ¿Sabe qué le hace pensar que usted no puede dar? La ausencia de la gracia de Dios en su vida. ¿Y por qué hay ausencia de gracia de Dios? Porque no me estoy dando a Dios. Porque por amor se da. Por amor se sacrifica. Él por amor dio a su Hijo. Su Hijo vino a salvarme. Ahora yo me entrego a Él. ¿Y qué hace Dios? Me da de su gracia. ¿Y qué hace su gracia? Produce gozo en la tribulación. ¿Qué hace su gracia? Hermano, produce generosidad en la pobreza. Mire una cosa más, versículo 3. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a qué. ¿Y aún qué, hermanos? Más allá de sus fuerzas. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? Disposición de sacrificar en medio de la necesidad. Doy testimonio de que con agrado. Hermano, Pablo no los presionó. Pablo no los presionó. Pablo, mira, hermano, yo he estado en lugares, hermano, donde a veces buenos pastores, en apariencia buenos pastores, hermano, buscan manipular, usar la Biblia para manipular a la gente y obligarlos a dar. Hermano, cuando la gracia de Dios está presente, no hay necesario manipulación, no hay necesario amenazas, no hay necesario torcer la Biblia. La gracia de Dios nos lleva a sacrificar en la necesidad, hermano. La gracia de Dios nos lleva a dar más allá de nuestras fuerzas. Hermano, realmente ellos necesitaban, ellos estaban en tribulación. Hermano, la Biblia dice en profunda pobreza. En profunda pobreza. Pero aún así, hermanos, sacrificaron. Mire una última cosa. Versículo 4. Versículo 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas.
y aún más allá de sus fuerzas. Y vea qué impresionante versículo 4. Pidiéndonos. Eso habla de varios, no de uno. Pidiéndonos con muchos ¿qué? Que les concediésemos el ¿qué? De participar en este servicio para los santos. Hermano, ¿por qué? Pidiéndonos con muchos ruegos. Ahora, ¿quién pidió a quién? El predicador Pablo le dijo a la iglesia: ¡les ruego que den! O la congregación le decía a Pablo: te rogamos que nos permitas participar. ¿Quién rogó a quién, hermanos? ¿Quién rogó a quién? ¿Qué silencio se oye? ¿No me entendió? ¿No me entendió? Le falta la gracia. ¿Quién rogó a quién? ¿La iglesia a quién? ¿A Pablo? ¿Por qué tenían que rogar? ¿Sabe cuál es la idea que transmite el pasaje, hermano? Que Pablo, siendo consciente de la situación de la iglesia, hermano, Pablo pensó: ay, hermanos, si ustedes están bien tronados, ustedes están para que les demos. ¿Y qué hizo la iglesia? No, Pablo, te rogamos que nos permitas participar en este privilegio. En este privilegio. ¿Qué hace la gracia de Dios, hermano? Gozo en la tribulación, generosidad en la pobreza, sacrificio en la necesidad, privilegio en lo que pudiera ser visto como una carga. Privilegio en lo que pudiera ser visto como una carga. Hermanos, nunca debiera ser una carga invertir para la obra de Dios. Si usted va al Oxxo, se compra una coca y 3 gancitos, está gastando y alimentando el diabetes, hermano. Pero si usted da para la obra de Dios, hermano, usted no está gastando, usted está invirtiendo. Una cosa es gastar y saber que no regresará de vuelta, y otra cosa es invertir. Cuando damos para la obra de Dios, hermano, estamos invirtiendo. Querido hermano, por amor se da, por amor se sacrifica. Una cosa es decir: yo amo a Dios, y otra cosa realmente es mostrar el amor de Dios. Cuando nos damos a Dios, hermano, Él da de su gracia. Y la gracia de Dios, hermano, produce cosas en nosotros que de otra manera sería imposible que sucedieran. Déjenme terminar contando esta historia, hermanos. Hace algunos años escuché de un predicador, el hermano Billy Patterson, la siguiente historia, hermanos. En un pueblo, no recuerdo si fue en Brasil, hermano, o otro país de América, un misionero llegó, hermanos, a un lugar remoto allá en las montañas. Y hermanos, en el mes de enero, si mal no recuerdo, el misionero anunció: hermanos, en tal fecha, por allá, septiembre, octubre, unos 8, 9, 10 meses antes, el pastor anunció: en tal fecha tendremos nuestra conferencia misionera. Prepárense, porque el último día de la conferencia misionera vamos a dar una ofrenda especial para mandársela a algunos misioneros. Y hermano, cada domingo el pastor anunciaba: recuerden la fecha de la conferencia y recuerden que vamos a levantar una ofrenda especial. Hermano, pasaron los días, las semanas, los meses. Llegó el día de la conferencia. Hermano, empezó la conferencia y el pastor les dice: acuérdense que el domingo en la noche vamos a recoger una ofrenda especial para mandarla a los misioneros. Hermano, llegó ese tan anticipado día. Y hermanos, empiezan los cantos congregacionales. Acá donde está la pequeña, bueno, tan pequeña, ¿verdad? Estaba sentado un niño, un jovencito. Desde que empezó el servicio, hermano, el niño estaba llorando.
Hermanos, viene la predicación. El niño sigue llorando. Termina la predicación. Y el pastor dice: hermanos, ha llegado la hora. Desde enero, hermanos, les he anunciado sobre esta oportunidad de participar en esta ofrenda. Vamos a recoger la ofrenda. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Regularmente oramos y se recoge la ofrenda. Vamos a recoger la ofrenda y al final, después de recoger la ofrenda, oraremos para que Dios use esa ofrenda. Pidió a los hermanos que pasaran, hermano. Recogieron la ofrenda. Y el pastor seguía ahí, hermano. ¿Por qué el niño está llorando? Está llorando. Hermano, se recoge la ofrenda. Aquí abajo del púlpito, hermano, los hermanos ponen el platillo de la ofrenda. Y el misionero, el pastor dice: hermanos, vamos a orar que Dios multiplique la ofrenda, que Dios bendiga esta ofrenda. El pastor ora, hermanos. Termina de orar y ve a la congregación, hermano. Y ve que la mirada de la congregación está abajo del púlpito. Y voltea y no está el niño, hermanos. Entonces el pastor, intrigado, se asoma y el niño estaba sentado en el platillo de las ofrendas, hermanos. Y el pastor le dice: mijo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás sentado arriba de la ofrenda? Y el niño dice: pastor, desde enero que usted anunció que se recogería la ofrenda, yo he estado orando: Señor, dame para dar, dame para dar. Y recibía algo y por alguna razón tenía que gastarlo. Y cuando empezó la conferencia, yo le estuve rogando al Señor: Señor, dame para dar, dame para dar. Pastor, no recibí nada, no recibí nada. Pero Dios puso en mi corazón: no necesito tu dinero, te quiero a ti. Te quiero a ti. Pastor, estoy arriba de la ofrenda porque yo decidí ofrendar mi vida a Dios. Amén. Ofrendar mi vida a Dios. Hermano, por amor se da. Si tú dices que amas a Dios, ¿por qué no le ofrendas tu vida? ¿Por qué no le ofrendas tu vida? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Y no como lo esperábamos, sino que primero se ofrendaron a Dios. Se ofrendaron a Dios y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, es la voluntad de Dios que tú ofrendes tu vida a Dios para que Él haga lo que quiera con tu vida y con tus pesos. Por amor se da, por amor se sacrifica. Puestos de pie, mis hermanos. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por entregarse para que pudiéramos un día escuchar